En este video vamos a ver unos ejemplos de engranes, tornillos sin fin para calcular algunas de sus propiedades. Un tornillo sin fin que transmite 15 caballos de potencia a 1200 revoluciones por minuto acciona un engrane que gira a 60 revoluciones por minuto. El diámetro del círculo de paso del tornillo es de 2.68 pulgadas y el tornillo es de triple filete, 3 hilos. El paso circular del engrane es de 0.75 pulgadas, que es igual al paso axial del tornillo. El engrane tiene 60 dientes tipo Stubb a 20 grados de ángulo de presión. El coeficiente de fricción es de 0.15. El tornillo es de mano derecha y gira como se muestra en la figura. La figura corresponde al caso 2 de engranes tornillos sin fin. La potencia de salida no es igual a la potencia de entrada debido a la fricción. Debemos calcular la fuerza tangencial sobre el tornillo, la fuerza tangencial sobre el engrane, la fuerza separadora radial, la eficiencia del arreglo y el momento en el engrane. Vamos a calcular primero el diámetro del engrane, que es igual al paso circular por el número de dientes entre pi. Al sustituir los valores que tenemos en el enunciado del problema, nos da un diámetro de 14.32 pulgadas y su radio de 7.16. El avance son los filetes o hilos por el paso circular. En este caso tenemos 3 filetes por 0.75 y nos da un avance de 2.25 en el tornillo. La tangente del ángulo de alfa es igual al avance entre pi por el diámetro del tornillo. Al sustituir los valores nos da una tangente de alfa de 26.72 cuyo ángulo alfa va a ser igual a 15 grados. El momento en el tornillo es igual a los HP por las 63.024 entre las revoluciones del tornillo, que sería 15 por 63.024 entre 1200 y nos da un momento de 787.8 libras pulgada. La fuerza tangencial en el tornillo es igual al momento entre el radio del tornillo. Al sustituir los valores nos está dando una fuerza tangencial en el tornillo de 587.9 libras. La fuerza tangencial en el engrane es igual a 1 menos la fuerza de fricción por la tangente del ángulo de inclinación entre el coseno del ángulo de presión. Todo eso entre la tangente del ángulo de inclinación más la fuerza de fricción entre el coseno del ángulo de presión. A todo esto lo vamos a multiplicar por la fuerza tangencial del tornillo. Al sustituir los valores y hacer los cálculos, vamos a obtener una fuerza tangencial en el engrane de 1318.5 libras. La fuerza separadora radial va a ser igual al seno del ángulo de presión entre el coseno del ángulo de presión por el coseno del ángulo de inclinación menos la fuerza de fricción por el seno del ángulo de inclinación, y todo esto lo vamos a multiplicar en este caso por la fuerza tangencial del engrane. También existe una fórmula o ecuación para el cálculo con la fuerza tangencial del tornillo. Al sustituir los valores y hacer los cálculos con esta fórmula, obtenemos una fuerza separadora radial de 518.9 libras. La eficiencia es igual al coseno del ángulo de inclinación menos la fuerza de fricción por la tangente del ángulo de inclinación entre la tangente del ángulo de inclinación por el coseno del ángulo de presión más la fuerza de fricción, y todo esto va a estar multiplicado por la tangente del ángulo de inclinación. Al sustituir valores y hacer los cálculos nos da una eficiencia de 0.599, que sería 59.9%, casi 60%. Para efecto del momento en el engrane,
Vamos a utilizar la misma fórmula que habíamos utilizado en el momento de tornillo, pero le vamos a los HP a multiplicar por la eficiencia. Entonces sería los HP por la eficiencia por 63.024 entre las revoluciones del engrane. Y las revoluciones del engrane eran de 60, por lo tanto, al sustituir esos valores y hacer los cálculos, obtenemos 9.443.2 libras pulgada. Como este es el momento del engrane, para efecto de verificar si mis cálculos son correctos, voy a calcular la fuerza tangencial del engrane, pero con este momento. Y la fuerza tangencial del engrane es el momento en el engrane entre el radio del engrane. Al sustituir valores y hacer los cálculos me da una fuerza de tensión en el engrane de 1.318.5 libras, que es la misma que tengo en el cálculo anterior. Con esto me dice que el cálculo que yo hice es correcto. Ejemplo 2. Un tornillo sin fin que gira a 1150 revoluciones por minuto acciona un engrane. La relación de velocidad es de 15:1. El tornillo es de doble filete, 2 hilos, y tiene un diámetro primitivo de 3 pulgadas. El paso circular del engrane es de 1.125, que es igual al paso axial del tornillo. El avance es igual al paso circular por el número de filetes. Son 2 filetes por 1.125, me está dando un avance de 2.25. El tornillo tiene los filetes a mano derecha, que es el caso 2 de las fuerzas en engranes con tornillos sin fin, y gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. El ángulo de presión es de 14.5 grados y el coeficiente de fricción es de 0.2. Si se suministran 10 caballos de potencia al tornillo, debemos de determinar la fuerza tangencial en el tornillo, la fuerza tangencial en el engrane, la fuerza separadora radial, la eficiencia y el momento en el engrane. Para la solución vamos a empezar a calcular las revoluciones por minuto del engrane, y este es igual a las revoluciones por minuto del tornillo por la razón de velocidad, que sería de 1/15 la razón de velocidad. Entonces esto me está dando unas revoluciones por minuto del engrane de 76.67. La tangente de alfa es igual al avance entre pi por el diámetro del tornillo. El avance era de 2.25 entre pi por 3 pulgadas, que es el diámetro del tornillo. Obtenemos un ángulo de 13.4 grados. Las revoluciones del tornillo entre las revoluciones del engrane son igual al diámetro del engrane entre el diámetro del tornillo por la tangente del ángulo de inclinación. De aquí despejamos el diámetro del engrane y obtenemos que el diámetro del engrane es igual a las revoluciones por minuto del tornillo por el diámetro del tornillo por la tangente del ángulo de inclinación entre las revoluciones por minuto del engrane. Sustituyendo los valores, obtenemos que el diámetro del engrane es de 10.74 pulgadas, dándonos su radio 5.37 pulgadas. El momento en el tornillo son los HP por 63.024 revoluciones por minuto. Sustituyendo los valores, obtenemos que el momento en el tornillo es de 548 libras pulgada. La fuerza tangencial en el tornillo es igual al momento en el tornillo entre el radio del tornillo. Al sustituir los valores, obtenemos 365.4 libras. La fuerza tangencial en el engrane es igual a la fuerza tangencial del tornillo, que va a multiplicar a 1 menos la fuerza de fricción por la tangente del ángulo de inclinación entre el coseno del ángulo de presión entre la tangente del ángulo de inclinación más la fuerza de fricción entre el coseno del ángulo de presión. Sustituyendo esos valores y haciendo los cálculos, nos dice que la fuerza tangencial en el tornillo es de 780 libras. La fuerza separadora radial
es igual al seno del ángulo de presión entre el coseno del ángulo de presión por el coseno del ángulo de inclinación menos la fuerza de fricción por el seno del ángulo de inclinación, y todo esto multiplicado por la fuerza de tensión en el engrane. Sustituyendo los valores obtenemos 218.5 libras. La eficiencia es igual al coseno del ángulo de presión menos la fuerza de fricción por la tangente del ángulo de inclinación, todo eso entre la tangente del ángulo de inclinación por el coseno del ángulo de presión más la fuerza de fricción, y a todo esto lo vamos a multiplicar por la tangente del ángulo de inclinación. Sustituyendo valores y haciendo el cálculo obtenemos una eficiencia de 0.51, que sería 51%. El momento en el engrane ya habíamos dicho que era los HP por la eficiencia por 63,024 entre las revoluciones por minuto del engrane. Sustituyendo esos valores obtenemos un momento en el engrane de 4.189.7 libras pulgada. Con este momento y el radio del engrane vamos a sacar la fuerza tangencial en el engrane a ver si nos da igual que este valor. Esto lo hacemos nada más como comprobación. Entonces la fuerza tangencial en el engrane es el momento del engrane que acabamos de calcular aquí entre el radio del engrane que calculamos acá arriba. Entonces, sustituyendo sus valores, nos da 780 libras la fuerza de tensión en el engrane, que es exactamente la misma que obtuvimos en el cálculo anterior. Con esto sabemos que los cálculos que hicimos fueron los correctos.